Yo creo que ahí hay un error de pensamiento en la generalización, lo que acabas de decir, que el Estado es corrupto. No, son corruptos. El Estado la realidad es compleja, es una masa amorfa, ¿no? Es una suma de contradicciones, es una suma de diferencias, y ahí se me hace que es una error la generalización. Ok, el tema de la realidad es racional y lo racional es real. Muchas veces nosotros decimos, esa persona está mintiendo, ¿verdad? Porque lo que está diciendo no tiene razón, no tiene lógica. Dice que vio un ovni, o dice que vio a Dios, o dice que se encontró ese dinero y que ese dinero es mío. Sí, entonces, muchas veces nosotros, es cierto, medimos la verdad de acuerdo a su lógica, o de acuerdo a nuestra lógica, ¿verdad? Y también el Estado efectivamente es racional porque el sentimentalismo no funciona. Por ejemplo, yo no puedo decir, ¿saben qué? Se me perdió mi credencial de lector y ustedes deben de tener sentimientos y deme otra, así sin nada, porque en ese sentido el Estado es racional, ¿verdad? En ese sentido el Estado es una y aquí Hegel simplemente se adscribe al estructuralismo, al idealismo, a los sistemas, ¿verdad? Que son inhumanos, que son necesarios para manejar, para regular a masas, ¿no? Está el hombre que va en el desierto, se muere de sed, encuentra una máquina de sodas y como no trae la cantidad exacta para que le salga una soda, él empieza a golpear y a patear a la máquina. Esa es una irracionalidad, porque esa máquina no tiene sentimientos. Igual de lógico es que una persona vaya a pedirle al banco que lo perdone por un error en las reglas de sus cuentas, etcétera. O igual de lógico es que una persona vaya al banco y pida dinero por sentimientos, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que aprender a vivir en sistema. Pero bueno, hablar del pensamiento de Hegel es hablar del movimiento y es hablar del equilibrio. Yo digo una cosa, no, es que yo estoy muy enojado contigo porque tú me contradices siempre lo que yo digo. Entonces, la dialéctica tú la puedes ver de manera pesimista o de manera amigable. ¿Por qué mejor no dices, me estás ayudando al equilibrio, ¿no? En vez de enojarte y decir, no, tú me estás, ¿cómo me cae gordo que me des la contra? Es el punto de vista pesimista de la dialéctica, ¿no? Para Hegel, la dialéctica es como se forja el conocimiento, ¿no? Es mejor decir, me estás ayudando a ser equilibrado, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí cuando nosotros veamos los títulos de fenomenología, y hablar de fenomenología es hablar de movimiento, y hablar del espíritu, teníamos el prejuicio de que el espíritu era estático, era el alma, era el ser, pero no. La historia es cambiante, la historia tiene cambios. Siempre la gente que es religiosa dice, Dios es inmutable, ¿no? Dios no cambia. Bueno, ¿qué tal si se aceptan los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué tal si llega una época en donde se regulariza la marihuana? La historia va cambiando, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros tenemos la mentalidad irracional de lo estratificado. No debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque mis abuelitos decían que así. Entonces la misma historia va cambiando, y también hay, como les decía, un problema en nosotros, que cambiamos, pero a la vez no cambiamos, no perdemos nuestra identidad, ¿sí? Es lo interesante, es ese, por eso ahí está el misterio de esa palabra, la fenomenología, que es un proceso evolutivo que va cambiando del espíritu, que se supone que el geist es inmutable, pero no. Los mormones dicen que el espíritu también es materia. El